Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Decantación, esta sección en la que hablamos de poesía hebrea contemporánea con Gerardo Levin. ¿Qué tal, Gerardo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, han pasado estas fiestas de Pesaj y nos encaramos a otras conmemoraciones como la de Yom HaShoah, y queríamos traer para esta ocasión algún poeta vinculado, que hay muchos de la poesía israelí contemporánea que tienen algo que ver con el tema del Holocausto, ¿no? Sí. En esta ocasión traemos a Bot Yeshurun, un poeta que, bueno, su nombre original era Yehiel Perelmuter. Él nació en Ucrania y, bueno, se trasladó a Israel en ese momento antes de la creación del Estado. Trabajó como todos los inmigrantes, trabajó como albañil, obrero, etcétera. Fue casi un desconocido hasta muy avanzada su producción, y en un momento determinado, empezó a formar parte de, digamos, de los poetas más conocidos y reconocidos, y hoy, es claramente un poeta que forma parte del panteón literario israelí. De hecho, como un ejemplo, estaba recién leyendo, es común que digamos, el establishment premie a poetas. Siempre vamos a ver que muchos poetas tienen premios, como el premio Primer Ministro a la Poesía, el premio Israel a la Poesía, el premio Presidencia, etcétera, que son premios básicamente de estímulo a la creación literaria, y Avot Yeshurun lo recibe post-mortem, el premio Israel. Digamos, se anunció que se lo iban a dar cuando él agonizaba, y de hecho, bueno, la ceremonia de otorgamiento fue cuando él fue póstuma. Avot Yeshurun es un poeta muy especial en su escritura también, y en lo que ha expresado también. Fue uno de los primeros poetas en expresar su malestar y su desacuerdo con cómo en muchos casos Israel ha tratado a los palestinos. En un año tan, digamos, tan tempranamente como en 1952, publicó un poema que su título era Pesach al-Kohim, que podría traducirse como Pascua entre espinas. Y ese poema generó una gran polémica en su momento, porque él equiparaba y comparaba el sufrimiento, digamos, de los exiliados o de los refugiados palestinos del 48, ¿sí? Con el sufrimiento de su propia familia en Polonia. Aquí cabe decir que toda su familia, toda la familia de Perelmuter, de Avot Yeshurun, fue asesinada en el Holocausto. Él fue el único sobreviviente. Fue muy traumático, puesto que él, digamos, mantenía relación con su familia, se escribía, había cierta correspondencia, y de repente, y eso lo vamos a ver también en sus poemas, y de repente, bueno, obviamente cesa toda correspondencia y queda como, digamos, cercenado ese vínculo por la muerte, ¿no? Por la muerte, por el Holocausto. En sus poemas también él tiene una característica muy original, que él quiebra el idioma.
Su idioma es un idioma, bueno, esto lo podemos ver quienes hablamos hebreo, es un idioma muy... Él hablaba de un idioma roto porque mezcla palabras de yiddish, de polaco, de árabe, dentro de sus poemas. Obviamente esto es imposible de traducir, pero muestra una disposición de investigación estética, si se quiere, o de investigación poética, más allá de los contenidos que se vieron. Digamos, es el famoso punto donde lo formal empieza a formar parte del mensaje, ¿no? Vamos a leer algunos poemas de Abbot Yeshurun. Primero vamos a leer un poema que nada tiene que ver con la Shoah, es un poema que describe una situación, un árbol, y que, donde uno puede sentir un poco este lenguaje roto de Abbot Yeshurun. Hay dos aclaraciones que voy a hacer antes de leer el poema, porque no es que no se entienda, sino que ayudan a la comprensión. Él habla en un verso del poema del árbol de Nim. El árbol de Nim es un árbol originario de la India, o margosa, también se lo conoce. Es un árbol bastante difundido en la botánica israelí. Y habla también del Yoré, en un momento que es también intraducible. El Yoré es la primera lluvia de la temporada, es la lluvia que anuncia la llegada del otoño. Yoré también tiene un doble sentido en hebreo, que es francotirador o tirador, ¿no? Bueno, árbol. Pregúntale a ella si recuerda el verano. Nada. Su noche es la de los atrapanidos, temerosos de las hojas que caen bajo ráfagas de la lluvia de otoño, ahora. El árbol de Nim es hogar de la sombra, pues la sombra es hogar, hogar de paso para agrestes palomas y otras alas de verano, transitorio refugio para cuerpos salvajes e inciviles bestias que se trepan al árbol. Ahora ya no hay nadie. Violencia de la lluvia, del otoño al vendaval. Su suerte está echada, se le desprende, cae, no resiste. Con sus brazos desnudos llega hasta los vidrios. El Yoré es su muerte, caída de las hojas, como una migración de aves. En invierno caen y en verano crecen, pero hay aves afuera y hay hojas adentro. En el caso que nos ocupa, también pudiera ser que las hojas no vuelvan ya a crecer. Has de saberlo. Este poema, que aparentemente solo habla de un árbol, ya nos muestra un panorama de refugiados, de refugios transitorios, de suertes que han sido echadas, de caídas y de hojas que quizás no vuelvan a crecer. Ahora vamos a leer otro poema que se llama Coro de Voces. Después vamos a escuchar al poeta mismo leyendo en el original este poema. Para aquellos que tenemos el oído acostumbrado al hebreo, escucharemos su fuertísimo acento polaco, ¿no? Y también el uso de palabras que no son propiamente hebreas. Por ejemplo, el poema habla de músicos y en el hebreo emplea la palabra musikantim, que es la expresión, es como se dice en yiddish, ¿no? Musikant, ¿no?
Sí, en realidad musicante es el músico ilustrado, el que toca música clásica, por diferenciarlo del klezmer, que es el músico popular, pero es una expresión en yiddish. Bueno, pero sí, bueno, es una expresión y gracias por la acotación. ¿Sí? Mejor melandai scalti, dicen. Uh-huh. Abot Yeshurun, coros de voces. La casa se llenó de músicos. Padre, madre, hermanos, hermanas. Cada uno llegó desde su origen, cada cual con su canción y su violín. Hechas las alabanzas, cada quien vuelve a su propio y distante lugar. Allí se quedan su violín y su canción. Solo la tierra muda escucha. Y ahora, bueno, mejor escuchamos al poeta leyendo este poema en el idioma original. קפלו קולות. הבית מלא מוזיקנטים. אבי, אמי, אחים, אחות. כל אחד קם ממקורו. כל אחד אוחז כינורו ושירו. גמרו הליל, כל אחד שב למקורו רחוקו, כינורו במקומו ושירו. רק האדמה שומעת שעה. Bien, y ahora seguimos. Bueno, lo hemos oído, hemos escuchado. Es un poema, muy, muy cargado en su concisión, en su brevedad, con este paisaje de muerte, de añoranza de familiares y de personas que han quedado del otro lado del mundo y del otro lado de la muerte. Por último, vamos a escuchar un poema que también voy a leerlo en algunas frases en su idioma original, que también se refiere a este panorama del Holocausto. El poema se llama Como lo llamaremos, en hebreo el título es Ech Nikra. איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי? Y el poema dice, ¿cómo llamaremos al que reciba yo cartas desde mi casa si mi casa no existe? ¿Cómo llamaremos a que reciba yo cartas desde mi casa si nadie quedó vivo? ¿Cómo llamaremos al que me escriban desde mi casa y que el escrito no sea escrito y que el escrito nunca sea enviado? ¿Cómo lo llamaremos? Uh-huh. Bueno, con esta interrogación vamos a acabar esta entrega, que también es un homenaje por Yom HaShoah Be'Gvurah, el día del Holocausto y la valentía, según el calendario israelí. Y nos vamos a despedir con una canción que la letra la compuso Abot Yeshurun, aunque es una melodía muy moderna de un grupo israelí, y que se llama Shever Anan, algo así como la lluvia repentina. Me recuerda a esa palabra que utilizó en otro poema que mencionaste, el yoré, la primera lluvia. Claro, es que el hebreo tiene muchas más palabras para describir la lluvia que igual un lenguaje como el español, que es más conciso y dice llueve o no llueve.
pues en hebreo hay muchas más categorizaciones. Y con esto nos vamos a despedir. Te agradecemos, Gerardo Levín, que nos hayas acercado la figura de Avot Yeshurun, y te invitamos a volver con nosotros dentro de 2 semanas. Muy por el contrario, te agradezco a ti, Jorge. שבר הזמן, שבר ענן, שבר הזמן, כמה זמן יכול ענן להחזיק את המים, את המים. שבר ענן, שבר הזמן, שבר ענן, שבר הזמן, כמה זמן יכול ענן להחזיק את המים, את המים. כמה מים שוקל ענן, מה משקל דגמה מושך אותו. כמה מים שוקל ענן, מה משקל דגמה מושך אותו. שבר הזמן, שבר ענן ושבר הזמן, כמה זמן יכול ענן להחזיק את המים, את המים, את המים, את המים.